Hola, soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, y hoy estoy súper emocionado porque vamos a discutir en este episodio un tema que casi que a todo el mundo, es más, me atrevería a decir que a todo el mundo le interesa, y es cómo bajar grasa corporal. Esa grasa necia que la gente está resignada a que conforme van avanzando en años no se puede eliminar y más bien empieza a acumularse. Sí, correcto, se puede bajar y de hecho uno, independientemente de la edad que tenga, puede volver a estar como cuando tenía 18 años, asumiendo eso sí que cuando tenía 18 años pues estaba en forma. Entonces empecemos por la descripción de que la grasa en realidad no es algo malo. Es algo malo cuando empieza a acumularse en exceso en nuestro cuerpo, porque de hecho la señal que envía, porque la grasa es un tejido completamente hormonal, es que hay altos niveles de inflamación y eso lleva a un círculo vicioso que produce entonces un aumento de los niveles de inflamación que conducen a más sobrepeso, que conducen a aumento de los niveles de inflamación y ese círculo vicioso lo podemos frenar. La grasa, como les decía, no es algo malo, es de hecho algo que el cuerpo tiene como una reserva de energía para momentos en donde está atravesando un periodo de carencia de alimentos. Okay, entonces tenemos que entender para empezar, porque si queremos bajar grasa corporal, vamos a conocer cuál es el círculo en el que el ser humano se mueve, siendo mamífero, dependiendo de la abundancia y carencia de alimentos y cómo podemos aprovechar esa naturaleza que tenemos para poder inducir un proceso de pérdida de grasa corporal. Lejos de ser un tema de calorías, porque si hay algo a lo que le podemos echar la culpa de que hoy en las sociedades andemos por niveles de 70% de sobrepeso, es las calorías. Porque desde el momento en que se empezó a hablar de que las calorías eran el problema y usted no se preocupe de lo que está comiendo, simplemente cuide las calorías, fue cuando empezamos a sufrir grandes problemas en el aumento en los niveles de sobrepeso. Nada más le voy a poner una comparación. Si usted agarra una bebida gaseosa completamente llena de azúcar, ¿de acuerdo? Y en esa bebida llena de azúcar usted tiene, no sé, digamos 200 kilocalorías, que de hecho les digo, yo nunca me refiero a las kilocalorías, nunca hablamos de eso con los pacientes porque sabemos que es precisamente parte de la causa de toda esta problemática. Pero digamos que esa bebida tiene 200 kilocalorías de energía. Y usted, por otro lado, llega y se come 200 kilocalorías de brócoli. ¿Cree usted que el efecto en su cuerpo es exactamente el mismo? 200 kilocalorías de energía en una bebida gaseosa versus 200 kilocalorías de energía en el brócoli. Bueno, pues le digo que no y creo que intuitivamente usted sabe que no es lo mismo. Y ahorita vamos a hablar entonces del efecto de ciertas hormonas en nuestro cuerpo y por qué estamos programados para ganar peso, pero por supuesto dejando para el final la parte más importante, ¿qué hago? ¿Cómo hacer para bajar esa grasa corporal? El ser humano funciona, y de hecho eso es parte de lo que explico en la historia, en el libro La ciencia de la pérdida de peso, está basado en el ciclo anual, ¿verdad? Y también tenemos un ciclo diario. Por ejemplo, en el momento en que nosotros nos despertamos, gracias al efecto de la luz en nuestra piel y en los ojos, empieza a liberarse una hormona que se llama cortisol y cuando hay ausencia de luz, ahí alrededor de las 6, 7 de la noche, los niveles de cortisol ya entran en su mínimo porque dependen de la luz. Eso es un ciclo diario, se llama ciclo circadiano alrededor del día, pero también tenemos ciclos alrededor del año. Entonces hablemos de que en la naturaleza, olvidémonos de que existen, y de hecho así es como normalmente vivíamos antes de la presencia de lo que voy a mencionar, hablemos de que no existen supermercados, no existen abastecedores, no existen refrigeradores, sino que el ser humano tiene que consumir lo que encuentra en el ambiente inmediato, solamente. Y lo que puede preservar, tal vez con algunas formas de preservación rudimentarias, pero nada que tenga que ver con refrigeración. Bueno, así hasta hace muy poco tiempo era como vivíamos en realidad, dependíamos completamente de los ciclos. Y de hecho el otro día estaba estudiando un poco la historia de la acción de gracias en Estados Unidos y tenía que ver cuando los peregrinos llegaron, pero llegaron en un momento en donde precisamente se venía la escasez de alimentos, empezaba el invierno y ellos fueron ayudados por
unos indígenas en la zona y entonces pudieron recuperarse y dieron gracias a que tuvieron la ayuda, invitaron a parte de los indígenas, pero llegó más gente de los que tenían que llegar y es interesante esa historia. Pero si no hubieran sido asistidos por los indígenas, ellos simplemente hubieran muerto, los peregrinos. Bueno, así es como funcionamos nosotros. Como mamíferos que somos, hay un momento del año en donde tenemos abundancia de alimentos. Repito, no existen alimentos procesados, no existen supermercados y no existe refrigeración. Vámonos a nuestros cimientos como seres vivos. En el momento en que hay abundancia de recursos, entonces el cuerpo está diseñado, programado para almacenar tanto como pueda. O sea, engordar. Sí, almacenar grasa. Por eso les decía al principio que la grasa en realidad no es mala, es un salvavidas. ¿Por qué es un salvavidas? Porque siempre durante la otra fase del año, que es la fase opuesta, llega el momento en donde hacen falta los alimentos. Y los alimentos, pues al desaparecer, van a provocar que los seres vivos se mueran, ¿no? Porque gracias a este ciclo de abundancia previa, logramos almacenar toda esta riqueza de energía interna en forma de grasa para que en el momento en que no hay acceso a los alimentos, podamos experimentar el uso y supervivencia gracias al uso de esa energía. Entonces empezamos a perder la grasa almacenada porque tenemos la capacidad de utilizarla y funcionamos básicamente como si fuéramos un acordeón. En la fase de abundancia nos llenamos de grasa, en la fase de carencia nos encogemos porque perdemos esa grasa. Y es un equilibrio que año tras año, temporada tras temporada va produciendo entonces el almacenamiento y la pérdida de esa energía. El problema, entre otras cosas, ya vamos a ir a las otras variables, no solo el tema de alimentación, es que desde el momento en que aparecen, para empezar, las calorías, aparecen los supermercados y también aparecen la refrigeración con la posibilidad de conservar alimentos fuera de temporada porque no se ponen malos o porque hay alimentos procesados. Todo esto tiene que ver también en el momento en que se cambian las políticas de cómo se debe comer porque tuvimos información totalmente tergiversada por ahí de la década de los años 50 en donde se nos empezó a informar que la grasa era la responsable del sobrepeso. Entonces le quitamos a la gente la grasa y a partir de ahí las empresas de alimentos procesados vieron una oportunidad, una ventana enorme para empezar a generar una serie de productos altos en carbohidratos, porque para que algo sepa bien, o es alto en grasa o es alto en carbohidratos. Y como ya se nos había dicho que la grasa era el problema, entonces empezaron a bajar la grasa y a partir de ahí se generaron, con la presencia de todas las harinas y alimentos procesados de materia prima, una serie de subproductos que venían empaquetados. Y como el tema era simplemente usted cuide sus calorías, no importa si ahora está comiendo este montón de barras o cosas, galletas con azúcar, usted nada más cuide la cantidad de calorías. Ahora bien, en el momento en que empezamos a experimentar un momento del año en donde se supone que debería haber carencia de alimentos, pero que en realidad ahora, en la época moderna, los tenemos completamente disponibles, entonces empezamos a entrar en un desfase con relación a cómo el ciclo funciona, porque pasamos de un momento de abundancia en donde efectivamente, imaginémonos el último antes del supermercado y la refrigeración, ganamos grasa corporal. Se supone que en la siguiente fase de carencia, hablemos de las partes más alejadas del Ecuador. En la época de invierno, todo está con hielo, nada crece. Y esa es la época de carencia. Entonces, naturalmente, el mamífero usaría sus reservas de energía interna, pero como ahora tenemos supermercados y también tenemos la refrigeración, entonces tenemos esa disponibilidad de alimentos procesados que están presentes 24 horas al día, 365 días al año y nunca vamos a experimentar esa hambre que producía el equilibrio y nos hacía usar nuestra propia grasa, porque ahora tenemos esa energía de afuera. Y como la tenemos, entonces continuamos comiendo. Y ahí es donde rompemos este ciclo tan importante en donde empezamos a ganar en la época de abundancia y en la época de carencia también seguimos ganando peso y en la época de abundancia seguimos ganando peso y en la época de carencia volvemos a ganar peso y así es como de manera incrementada
cada año las personas experimentan un aumento de peso y se sienten frustradas porque no les queda la ropa, se sienten sin energía, no se gustan cuando se ven al espejo, ¿verdad? Son muchas cosas emocionales que se detonan en el momento en que empieza un sobrepeso crónico. Y hablaba ya de las estadísticas, cerca del 70% en países en Latinoamérica. Y esto es grave porque la inflamación producto del sobrepeso es detonante de otro montón de condiciones crónico-degenerativas. Ok, descrito el problema, vamos también a hablar de otras variables que son de hecho las 10 claves biológicas que nosotros manejamos para entender por qué se da un detonante, cuál es el faltante y cuál es la solución, porque ahí es donde queremos llegar. ¿Qué instrumentos, qué técnicas o qué elementos de importancia en lo que hoy conocemos puede usted empezar a implementar a partir de hoy con este podcast para que vea cómo su peso empieza a bajar y pueda llegar al punto en donde se encontraba cuando estaba en forma? Que repito, no es un tema de genes, no es un tema de que estoy condenado, una fuerza divina hace que yo me entró una maldición o mis huesos son gruesos. Nada de eso es válido, simplemente es una pérdida del equilibrio y seguir ciclos naturales, y en el momento en que los recuperamos, ahí empezamos entonces a volver a nuestro yo que estaba en forma, que no necesariamente el hecho de estar en forma significa que estamos con salud, pero sí qué bueno sería estar en forma y con salud, que es finalmente lo que perseguimos. Entonces empecemos tal vez describiendo un poco sobre los diferentes elementos que usted ve ahí en el círculo de las claves biológicas para ver cuál es el faltante y cuál es parte de la solución. Hay muchos elementos y de hecho esto normalmente es una charla que yo doy en 4 horas y media y pues obviamente es todo el contenido del libro, pero vamos a hablar entonces por lo menos un elemento de cada uno de los factores de cómo la ausencia provoca efectos de inflamación y cómo la aplicación empieza a bajar la inflamación y hace que finalmente la tracción entre en contacto con el lugar en donde se supone que debería estar apoyándose para que empecemos a movernos de verdad. Porque si seguimos con el tema de las calorías, les garantizo que vamos a seguir atrapados en el mismo problema porque es precisamente parte de lo que nos trajo hasta donde estamos hoy. Empecemos con la luz del sol. La luz del sol, como lo mencionaba antes, está totalmente ligada a un ciclo que se da diario, pero también al ciclo anual. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un faltante de luz? ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que asolearse genera cáncer. Y sí, hay momentos del día por extenso tiempo de exposición en donde podemos detonar procesos de afectación de la piel en donde podríamos terminar con cáncer, pero no para la mayoría de la gente y no para la mayoría de las horas del día. Y esto tiene que ver con la producción de una vitamina que nosotros generamos gracias al contacto de la luz del sol. Y sabemos qué importante es la luz del sol porque cuando los niños nacen, usted recordará tal vez a alguien cercano que ha tenido un bebé, lo sacan todos los días 10, 15 minutos para que entre en contacto con el sol. Y es porque liberamos una vitamina, se llama la vitamina D. La vitamina D es un anticancerígeno, pero aquí lo que nos importa más es un antiinflamatorio poderosísimo. Y cuando estamos con bajos niveles de vitamina D25, hidroxivitamina D, que es de hecho una de las pruebas que le mandamos nosotros a los pacientes, sabemos que uno de los dos extremos, el otro es la proteína C reactiva ultrasensible, está en desequilibrio. Y si la vitamina D anda en bajos niveles, niveles de 30, ahora se recomienda por encima de 70 nanogramos. Y si tenemos entonces niveles de 30 que se consideran todavía dentro del estándar, esa persona está deficiente en vitamina D. Y la vitamina D, entonces, gracias al uso de la exposición al sol, hace que los niveles de inflamación comiencen a bajar y ya voy a explicar brevemente un mecanismo que es por medio del cual empezamos a ganar peso por aumento de inflamación, que tiene toda la lógica, pero al mismo tiempo no nos sirve, no nos gusta y no queremos que esté pasando de manera crónica. Nada más quedémonos entonces con que al bajar la inflamación y la exposición al sol, gracias a la producción de la vitamina D, lo que hace es que empieza a generar un efecto de disminución de inflamación. Obviamente aquí estoy dejando por fuera el efecto en inmunidad, el efecto en la parte de reforzamiento para la defensa
contra el cáncer, estoy dejando de lado la parte que tiene que ver con el ánimo, que es importantísimo también. Simplemente la inflamación empieza a bajar y cuando nosotros bajamos inflamación se pone en curso entonces la posibilidad de que el cuerpo descubra que hay un excedente de energía que hoy no está pudiendo ver y ahí es donde empezamos entonces a avanzar. Ya voy a describir ese aspecto, voy a describirlo después de un par de los otros dos elementos de un par de todos los otros elementos que vamos a mencionar. El que sigue es los ciclos de sueño. Y sabemos hoy que una persona que duerme menos de 6 horas, por ejemplo, tiene un desequilibrio en estas dos hormonas que son tan importantes. Hay una hormona que se llama leptina, que es una hormona que nos da saciedad, nos dice ya tengo suficiente cantidad de energía, deje de comer. Y hay otra hormona que se llama la grelina, que nos dice estoy con hambre, siga comiendo, necesito absorber energía. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio exquisito en estas dos hormonas para que no tengamos sobrepeso. Si tenemos un excedente de leptina que el cuerpo está percibiendo, porque no es solo que esté en excedente, sino que el cuerpo la perciba, eso es otro tema y precisamente a lo que iba ahorita. Entonces el cuerpo deja de comer y puede continuar dejando de comer y de hecho usa la grasa. Pero cuando tenemos un excedente de grelina sin su contraparte de leptina, estamos con hambre de manera continua, ¿verdad? Entonces una hormona, la grelina, es la que me dice vaya coma y la otra, que es la leptina, dice deje de comer y están en equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que se ha encontrado en personas que duermen 6 horas o menos? De ahí la importancia. Para empezar, producen un 26% más de grelina. Producen un 16% menos de leptina. ¿Ok? Lo que estoy diciendo aquí es, la hormona que nos hace tener hambre está mucho más alta y la hormona que nos hace saciarnos está muchísimo más baja. Producimos un 16% menos de leptina. Y en promedio hay un 24% más de hambre durante el día. Es decir, la tendencia a que la persona quiera comer más. 24%. Entonces este desequilibrio de dormir mal está provocando, por lo tanto, que estemos comiendo más de la cuenta. Porque el cuerpo percibe hay un desequilibrio en las horas del sol y necesito comer más energía. Ahora, lo que se ha asociado con esto es que, por ejemplo, que lo mencionaba anteriormente, en la época del invierno, cuando los días son más cortos y neva, no hay nada que comer. Y naturalmente las especies tienden a hibernar, ¿ok? Y usan su propia grasa. Durante la época de abundancia, cuando los días son más largos, estamos programados para comer la mayor cantidad de energía posible. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona duerme pocas horas? Básicamente pasa más horas despierta. Y eso es una señal muy poderosa a nuestra biología que ha evolucionado por miles de años, en donde dice, si usted está durmiendo menos, quiere decir que tenemos más horas de luz, porque de hecho no es que la persona se va y se acuesta y se acostó para dormir 8 horas y no se durmió 8 horas, sino solamente durmió 6 horas. No, la persona que duerme 6 horas o menos, de hecho estuvo despierta con luz, con computadoras, con acceso a teléfonos, con pantallas, en donde la señal en el cerebro es de día todavía. Aunque afuera está de noche, en este momento sigue siendo de día. ¿Qué pasa? Cuando los días son más largos, que corresponde a la época en donde hay abundancia de alimentos, el cerebro recibe la señal, es hora de que usted siga comiendo, porque si hay tanta luz por tantas horas, es lógico que usted almacene la mayor cantidad de energía. Entonces, le voy a bajar la cantidad de leptina para que tenga menos saciedad, le voy a aumentar la cantidad de grelina para que tenga más hambre y así usted está programado para ganar todo el peso que pueda. Lo que pasa es que volvemos al punto del inicio. Eso se supone que debería pasar durante la época del verano y la primera y mitad y segunda parte del otoño, si lo dividimos en la primera parte del otoño, si lo dividimos en 2 partes el otoño. No todo el año y no si usted está durmiendo 6 horas porque ahora pasa pegado a Netflix viendo series o maratones de series. Su cerebro percibe que las horas de día son más largas, las horas de luz son más
que antes. Entonces este es el momento preciso para que usted aumente peso y hágalo, porque si no se muere en la época de carencia. Ven ustedes entonces qué interesante la programación, cómo tiene todo que ver con los ciclos en cómo el cuerpo percibe la luz y señales muy profundas, muy antiguas que se pueden ver alteradas por nuestro estilo de vida. Y al final entonces la persona empieza a dormir mucho menos, empieza a aumentar peso, no entiende por qué, le echa la culpa a las calorías, baja las calorías. Y ahorita vamos a ver en el tema de la alimentación qué pasa cuando una persona pierde peso, según ella, bajando la cantidad de calorías y no haciendo una transformación en los macronutrientes. La solución entonces, y lo hemos estudiado desde siempre, lo sabemos, es intuitivo: duérmase por lo menos unas 8 horas por noche. La ventana de oportunidad de sueño que sea de 8 horas para que usted tenga lo suficiente y le dé la señal correcta al cuerpo de que también estamos en una época en donde hay buena cantidad de horas de noche y no está usted realmente en la necesidad de estar consumiendo a cada rato, porque puede que no esté ni siquiera en la época de abundancia. Luego hablamos de la parte de electromagnetismo, y el electromagnetismo básicamente se refiere a la presencia de cargas electromagnéticas no nativas, como por ejemplo el Wi-Fi, la presencia de las microondas del celular, las torres repetidoras de señal y la presencia también de fuerzas nativas, que son las que la Tierra produce. ¿En dónde está el problema? El problema está en nuestros zapatos, porque desde el momento en que el ser humano empieza a utilizar suelas aislantes de hule o caucho, perdemos el contacto directo con tierra, en donde nosotros y el resto de los seres vivos antes y los seres vivos actualmente están en contacto con tierra todo el tiempo, excepto los domesticados que viven dentro de nuestras casas. Y ahí es donde entra el desequilibrio, porque la presencia de ondas electromagnéticas básicamente lo que hace es robar electrones en nuestro cuerpo, y esos electrones, conforme empiezan a bajar su carga relativa en nuestro sistema, eleva los niveles de inflamación. Y como no andamos descalzos, entonces no absorbemos de las cargas electromagnéticas nativas, que es presencia de electrones en superficie de tierra. No absorbemos por contacto con tierra porque andamos con zapatos aislantes. Y al tener esas dos situaciones juntas, no solo la presencia de electrones cae y no se recupera con la fuente natural, que es la exposición entonces al suelo con nuestros pies descalzos, sino que además tenemos ahora un ambiente inundado de cargas electromagnéticas no nativas que lo que hacen es robarnos electrones, y por lo tanto los niveles de inflamación comienzan a subir poco a poco. Y repito, ahorita describimos por qué la inflamación es tan poderosa para el sobrepeso. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es cuidar la carga electromagnética, saber en dónde están esas fuentes, minimizar su exposición diaria y aprovechar la carga electromagnética nativa que la Tierra nos ofrece a todos, gratuita. Importantísimo. El factor número 4 es la parte mental. Entre esto tiene que ver también mucho los paradigmas que guardamos por ejemplo, ahora nosotros vamos a hacer un evento. Estamos hablando de que hoy es 26 de junio del año 2023 y vamos a hacer un evento en el Hotel Planet Hollywood, que es un retiro muy íntimo que vamos a hacer con pacientes, en donde queremos una exposición. De hecho, se llama el retiro es Tropic Connection, porque es muy pocas habitaciones en una versión premium de Planet Hollywood, que es Star Class. Y ahí lo que yo siempre he soñado, y que es el sueño que tengo ahora, porque todavía no lo podemos hacer, es poder trasladar mi mente, colocársela a las personas para que borren sus paradigmas. Son paradigmas básicamente tonterías que hemos aprendido que no nos dejan avanzar porque no nos permiten dar el primer paso, y poder instalar ese software en la persona para que empiece a avanzar y simplemente haga esto. No se cuestione, no se meta zancadillas a sí misma, simplemente haga esto y va a funcionar, porque sabemos que funciona. Ese software de descarga no existe, entonces eso es lo que yo pretendo hacer con este evento, que lo vamos a seguir haciendo, y es entrar en un contacto muy íntimo de 4 noches, 5 días, en donde vamos a estar constantemente en un grupo muy cerrado,
es muy íntimo y vamos a pasar todo el día juntos. Entonces, la capacidad y posibilidad de compartir con la gente estas experiencias es lo que a mí me motiva a hacerlo. Y todo tiene que ver con los paradigmas que la gente tiene. Y uno de los graves paradigmas es, esto es un tema de calorías. Yo bajando las calorías simplemente voy a solucionar el problema. Pero sabemos que eso no pasa porque el 98% de las dietas tradicionales para perder peso fallan. Y fallan, bueno, por un lado porque la persona efectivamente está en contra de su fisiología porque baja la energía, pero aumenta los niveles de insulina por el tipo de comida que consumen, que ya vamos a ir ahí, y entonces pasan con hambre todo el tiempo, que eso simplemente no es sostenible. Pero también el tema, por ejemplo, de que la grasa es mala, de que los carbohidratos son completamente esenciales, que se deben consumir y necesitamos 60% de ellos, porque es lo que nos han enseñado, se mete en el medio en un proceso de recuperación del peso, porque la persona simplemente está navegando con un mapa equivocado, simplemente tiene una realidad alterna que no funciona, y todo tiene que ver con su forma de pensar. Y después, esto ha sido trabajo de otro podcast en donde hablamos del autosabotaje, por qué la gente se autosabotea, cuál es ese factor doloroso del proceso, que puede ser a nivel emocional, puede ser a nivel mental o puede ser a nivel físico, que hoy me duele de lo que estoy haciendo para lograr bajar peso, que hace que yo me haga zancadillas para no continuar el proceso porque para mí es muy doloroso. Entonces ven ustedes como la parte de la mentalidad que requiere empezar a explorar la parte del subconsciente para saber qué información hay ahí guardada en forma de paradigmas que no nos está dejando avanzar, es fundamental. Y de hecho, la personalidad es lo que define la realidad. Y la realidad y la personalidad están totalmente ligadas. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es la expresión de estos 4 niveles. Lo que yo pienso, cómo me emociono de acuerdo a lo que pienso, la forma en cómo hablo y la manera en cómo actúo. Estas 4 líneas separadas pero unidas continuamente, que es lo que generan nuestra realidad, son lo que hacen que una persona tenga la capacidad de avanzar con velocidad o no. Y tiene que ver con que una persona necesita transformarse mentalmente primero antes de experimentar una transformación a nivel físico. De hecho, un pasaje de la Biblia dice, transfórmate por la renovación de tu mente. Eso significa que quien ejerce un esfuerzo pero salvaje para poder cambiar sus circunstancias, pero nunca cambió su forma de pensar, su forma de emocionarse con relación a lo que piensa, la forma en cómo habla y cómo actúa, no lo cambió, va a continuar experimentando siempre la misma realidad y ahí es donde la gente siempre tira la frase, estoy estancado. Cuando una persona dice estoy estancado, simplemente para mí, que entiendo muy bien el tema de la parte mental, lo que me está diciendo esta persona es yo no me he dado el permiso de convertirme en otra persona primero. Sigo atado a mis mismos pensamientos, a mis mismas ideas y qué raro, no me funciona. Para la persona es yo hago todo y nada me funciona, pero lo profundo que explicamos en otro podcast es la traducción del mensaje desde la parte emocional hasta moléculas que generan una transformación del ADN en nuestras células que hacen que yo tome una realidad o la otra dependiendo de aquello en lo que estoy enfocado a nivel profundo, secreto, subconsciente. Entonces, básicamente para que una persona cambie necesita transformar su realidad y para transformar su realidad tiene que cambiar la forma en cómo piensa, cómo se emociona en relación a eso que piensa, qué dice y cómo actúa. Hay que transformarse desde lo profundo hasta lo externo. Nunca va a funcionar al revés. Entonces sí, efectivamente, y lo he mencionado en el pasado, 83.5% de los factores para poder bajar peso, en este caso, que es lo que nos ocupa, tiene que ver con la mente. Y si la mente da permiso, las cosas empiezan a suceder. Si nos frenamos a nivel mental, les garantizo, no van a lograr avanzar. Y de ahí el problema de pensar que una dieta es lo que me va a solucionar el problema. Hablemos un poquito de la respiración. La respiración es un factor que está totalmente ligado a nuestro sistema nervioso autónomo. Es aquel sistema nervioso que hace que nuestro cuerpo funcione automáticamente sin tener nosotros que pensar qué estamos haciendo. Por ejemplo,
Si hace frío y a mí se me pone la piel de gallina para conservar un poco de calor en la superficie. Si empieza a hacer demasiado calor y yo empiezo a sudar, nada de eso yo le ordeno a mi cuerpo a cada uno de los poros que levante los pelitos o a cada uno de los poros que sude. Eso sucede automáticamente. Ese es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas completamente diferentes y opuestas. Una se llama la rama simpática, que no tiene nada de simpático porque de hecho es la que se activa cuando estamos bajo estrés, y la rama parasimpática, que es la que se activa en el proceso de relajación. Y cuando eso sucede, entonces nuestro cuerpo podríamos decir que está en estado de recuperación y reformación. Cuando estamos bajo la influencia de la rama simpática, el cuerpo está en estrés, no está creciendo, no está mejorando y no está usando grasa, está liberando azúcar para que sea utilizada en caso de que haya algo peligroso. La energía turbo. ¿Qué influencia tiene entonces la respiración? Bueno, resulta que el 85% de las personas tiene una respiración con mecánica alterada que produce con cada ventilación, por la forma como la persona respira y los músculos que está activando y reclutando, los músculos accesorios de la respiración, una señal poderosa al sistema nervioso autónomo de que estamos bajo estrés. Y esto funciona en doble vía. La rama simpática se activa cuando yo estoy bajo estrés o cuando estoy respirando de manera alterada, como en el 85% de las personas, estoy activando la rama del sistema nervioso simpático. Perdón, la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Lo mismo sucede cuando respiramos lento, profundo y diafragmáticamente. Influenciamos la rama del sistema nervioso parasimpático. Entonces, vean qué interesante porque funciona también en doble vía. En el momento en que yo me relajo y estoy calmando mi exceso de estrés y entro en un proceso de meditación o lo que sea, y el nivel del sistema, del tono del sistema nervioso simpático baja y quien toma control es el sistema nervioso parasimpático, mi cuerpo activa la respiración profunda, diafragmática y lenta. O lo que es también la otra parte de la moneda igualmente poderosa, cuando yo fuerzo mi organismo a respirar profundo y lento, provoco que entonces empiece a activarse la rama del sistema nervioso parasimpático. Por eso es que nosotros escuchamos siempre de personas más sabias: respire profundo, relájese, cálmese. ¿Y qué pasa cuando yo respiro profundo? Activo la rama del sistema nervioso simpático. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a entrenarme mentalmente para respirar cada vez más diafragmáticamente y cada vez más lento y profundo durante el día? ¿Y qué pasa cuando hay detonación de momentos de estrés en donde yo tomo control de mi respiración y bajo la frecuencia y aumento la profundidad de cada respiración? Yo estoy frenando mi sistema. Y repito, al principio dije, cuando tenemos estrés, el cuerpo deja de usar grasa, aumenta los niveles de azúcar en sangre y aumenta los niveles de insulina y empezamos a almacenar energía. Entonces ahí hay algún factor importantísimo de considerar en relación a solo la mecánica respiratoria. Que podríamos pensar, no, eso no tiene nada que ver. Todo lo contrario, influencia y muchísimo. Pasemos también al tema de ejercicio. El ejercicio, vaya, estamos diseñados para movernos y necesitamos hacer ejercicio quiera usted o no quiera, porque quien no activa, bueno, ahora tenemos evidencia de que hay otro factor y es la cantidad suficiente de proteína también detona aumento de masa muscular independiente al entrenamiento, pero sí es importante entender que si uno quiere y aspira a longevidad con un cuerpo que le sostenga su espíritu y le permita experimentar todas las cosas que quiere vivir con entera libertad, necesitamos tener masa muscular, y entre más masa muscular exista, más posibilidad de experimentar eso que nos gusta y más protegidos estamos ante enfermedades y caídas. Porque para empezar, si tenemos un sistema musculoesquelético que responde rápidamente ante un tropezón versus uno que está debilitado, ha perdido los reflejos y además está en poca concentración, la persona caerá más fácilmente y tendrá menos protección externa, con la posibilidad de lo que ya sabemos, una ruptura del hueso de la cadera, que suele pasar en personas adultas mayores. Pero aquí no estamos ahorita hablando de la longevidad, estamos hablando de células quemadoras de energía. Entre más células yo tenga que consumen energía para estar vivas, como las células musculares, que lejos de ser una célula ecológica como un automóvil eléctrico, es una célula gastona como un carro de Fórmula 1,
lo que queremos es tener más y más y más de esas células gastonas y más tamaño. Y eso lo logramos gracias al entrenamiento. Pero también hay otro factor que es hacer un entrenamiento en zona 2, que no es el objetivo de hoy. Vamos a hacer un podcast para explicar en detalle cómo se hace el entrenamiento en zona 2, cómo puede hacer usted para determinar si está en zona 2, qué diferentes formas existen para poder averiguar cuál es su zona 2 y si no puede invertir en alguna de ellas, cómo lo puede hacer de manera casera. Porque cuando estamos entrenando en zona 2, estamos actuando directo con fuente de energía exclusivamente de grasa. Exclusivamente de grasa. Es mágico. Y no solo eso, sino otras cosas que suceden cuando entrenamos en zona 2. Pero eso quedará para otro momento. Entonces, el tema de usar el entrenamiento, trabajar con pesas para aumentar masa muscular, además obviamente de tener una alimentación que nos lleve a la cantidad adecuada de proteína, son factores fundamentales para que tengamos más de esas células gastonas y que hacen que mi cuerpo esté usando más grasa, porque puedo hacerlo. Podemos tener mucho músculo también con resistencia a la insulina y estas celulitas no tienen acceso a la grasa. Pero todos estos elementos de los que estamos hablando juntos hacen y arman la posibilidad de hacer un cuerpo metabólicamente más eficiente para el uso de la grasa. Ok. Vamos a hablar entonces, no voy a hablar de dos temas en particular que son del libro porque me llevan mucho tiempo, que es la termoterapia, pero básicamente acelera 10 veces la velocidad en que usamos grasa como fuente de energía. Y el del manejo de estrés, porque ya lo mencioné un poco en el tema de la respiración, que básicamente es cómo podemos controlar con respiración. Hay otro montón de elementos con los que nos podemos unir y aferrar para poder manejar la carga de estrés y bajarla, aparte de la respiración, pero sabemos entonces a nivel esencial es entre menos carga de estrés crónico tengo yo durante el día y más logre manejar esa carga de estrés agudo, entonces más entra mi cuerpo en la posibilidad de no estar usando azúcar, no liberar insulina y tener acceso a la fuente de grasa como fuente de energía. Pero aquí me voy a ir al tema de la alimentación porque es un tema que es sumamente amplio. Hablaba al principio de por qué no usar las calorías. Y aquí es donde empieza un poquito la descripción, digamos, un poquito más profunda y un poquito más científica de por qué es importante bajar los niveles de inflamación, porque todo esto que les he venido hablando hasta ahora tienen efecto en disminuir los niveles de inflamación. Todo, absolutamente todo. Hablábamos de la hormona leptina. Y hablábamos del equilibrio entre grelina y leptina y cómo eso se afecta completamente en las personas que duermen menos de 6 horas por noche y cómo quedan programadas para comer más, etc. Pero hablemos de cómo la inflamación empieza a afectarnos para que haya un aumento de peso, que no es malo, repito, pero sí es malo cuando es crónico. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es así. Nosotros tenemos una hormona que se llama leptina. La leptina es el equivalente al indicador del combustible en nuestro automóvil para aquellos que tienen automóvil, ¿ok? O en una motocicleta. El indicador del tanque de combustible. Y se libera directamente proporcional a la cantidad de grasa que haya almacenada en los adipocitos, las células de grasa. Entonces, si yo tengo una buena cantidad de grasa, el cuerpo libera una buena cantidad de leptina, ¿de acuerdo? Y así es como funciona básicamente esto. La leptina tiene varios efectos en nuestro organismo. Número 1 es informar, ya tengo suficiente energía, por favor no me siga pasando más energía porque en este momento no la necesito. De hecho, es un superávit que no necesito. Y entonces nos activa el mecanismo de la saciedad. Pero cuando hay hipersecreción de leptina, la leptina junto con los procesos inflamatorios produce el equivalente a la resistencia a la insulina, solo que a nivel de la leptina. Y veámoslo para hacerlo de manera simple, como un circulito. Y la leptina atraviesa ese circulito. ¿Qué atraviesa? Atraviesa la membrana hematoencefálica. Esa es una membrana que separa la sangre de nuestro cuerpo de la sangre de nuestro cerebro. Y aquí es donde los procesos inflamatorios empiezan a tener un problema. Y ahorita vamos a cazar todo el concepto para que usted vea cómo puede hacer para irse en una u otra dirección. Comemos azúcares ultraprocesados que gracias a la elevación del azúcar en sangre liberan insulina. Esa insulina agarra y me reconvierte el exceso de glucosa
cuando estoy abusando de esto y me lo convierte en grasa. Acabamos hace ratito de explicar por qué es que durante la época de abundancia, en donde hay un excedente de carbohidratos que naturalmente nacen o crecen en la naturaleza allá afuera y tenemos acceso a ellos, entonces los consumimos y experimentamos un aumento de grasa corporal. Sí, es cuando comemos un exceso de carbohidratos por el factor importantísimo de elevación de insulina. Y nosotros manejamos niveles de glucosa muy estrictamente en un rango superior e inferior. Aquí debería manejarse la glucosa. Cuando la glucosa se dispara por encima del nivel máximo, se libera entonces una hormona cuya función del páncreas, insulina, es mandar a despejar el excedente de glucosa de la sangre para que caiga otra vez en este límite. ¿Y a dónde agarra esa glucosa? La manda a guardar al hígado, a los músculos, y también el excedente que no se puede manejar en estas dos zonas se manda a guardar en forma de grasa. Y ahí es cuando la grasa libera la leptina y dice, ya, comimos suficiente, deje de comer. Pero cuando este proceso es agresivo y estamos consumiendo alta cantidad de azúcar y azúcar y azúcar o alta concentración de carbohidratos, se empieza a producir altos niveles de grasa que detona liberación de moléculas inflamatorias en conjunto con leptina. La inflamación hace que la zona por la cual atraviesa, esto es como para hacerlo muy práctico, por la zona donde atraviesa la leptina que debe ir al cerebro, la inflamación hace que esa zona empiece a cerrarse y llega un momento en donde la leptina simplemente no logra entrar y no logra entregar su mensaje al cerebro. ¿Qué pasa ahí? Se llama resistencia a la leptina y el cerebro pierde la señal de cuánto está el tanque de combustible internamente y como no lo percibe, simplemente da la orden de seguir comiendo porque no estamos captando que haya suficiente energía. Claro, porque la señal está cerrada. La inflamación hizo que el paso de la leptina a informarle al cerebro esté bloqueado, lo cual es muy bueno para la época de abundancia porque entre más cantidad de carbohidratos consumamos, más se genera insulina, más se guarda energía en forma de grasa, más se aumenta la inflamación, más se le informa al cuerpo de la leptina que al cerrarse la señal entonces sigue ingresando más energía porque el cerebro ahora no puede leer y claro, estamos en la época de engorde y es completamente lógico que pase y necesitamos de hecho que pase. Ok, hasta ahí estamos bien. La leptina, cuando normalmente atraviesa esta parte del cerebro, primero que todo activa la señal de saciedad y segundo, tiene una interacción con la tiroides que hace que en las células de nuestro cuerpo empiece a acelerarse el uso de la grasa. Que si esa señal no está presente porque hay resistencia a la leptina, entonces la señal al no estar presente no permite que se use la grasa en las células, lo cual, repito, es completamente lógico y deseable porque recordemos que estamos en fase de ganancia de peso. Pero esa fase de peso en excedente debería pararse en el momento en que llegamos a la época de carencia. Y ahí entonces es donde empezamos a revertir todo este proceso. Como no comemos, la inflamación baja porque la grasa se empieza a utilizar, la señal de la leptina se activa, la parte que permite el paso de la señal le da el pase al cerebro, el cerebro dice aquí hay grasa y podemos usarla como fuente de energía. Entonces todo empieza a funcionar en equilibrio. ¿Cómo funcionábamos cuando éramos seres que no teníamos supermercados ni refrigeración? Pero ahora no estamos ahí. Entonces la persona está crónicamente con insulina, con azúcar, con conversión en grasa, con liberación de leptina, con niveles altos de inflamación, con bloqueo de la señal de la leptina hacia el cerebro. El cerebro está totalmente ciego y sordo, no percibe que hay energía y dice siga comiendo, que debería revertirse en la época de carencia. Pero como no hay carencia, entonces empezamos con el problema. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Bueno, si no queremos hacer un ayuno, porque es lo que los mamíferos experimentan en un proceso de hibernación, en donde esto se empieza a revertir y lógicamente haciendo el paso anterior opuesto a lo que acabo de explicar, es cómo se revierte, es entrar en una alimentación baja en carbohidratos, porque la señal es muy potente. Hay alta cantidad de carbohidratos, estamos en época de carencia, hay baja cantidad de carbohidratos, deberíamos estar en época estamos en época de abundancia. Hay alto nivel de carbohidratos, estamos en época de abundancia. Hay bajo nivel de carbohidratos, estamos en época de carencia. Entonces es como una forma de engañar al sistema para decirle estamos en época de carencia, ahora sí,
active el uso de la grasa, y por eso es que con la alimentación cetogénica, por ejemplo, y low carb, las personas empiezan a bajar grasa aceleradamente porque estamos revirtiendo esa resistencia a la leptina y en muchos casos también la resistencia a la insulina cuando han sido años detrás de este proceso. Entonces ahí lo tenemos, algunos elementos que están detrás de cómo lograr bajar grasa, que no tiene que ver con bajar las calorías, porque si bajamos calorías pero seguimos comiendo alto en azúcar, aunque sean bajas calorías, la señal de insulina continúa y ahí es donde entramos en esa estadística triste de que la gente simplemente no baja peso. 98% de los intentos fallan. Bueno amigos, espero que con esta explicación les haya brindado un poquito de luz si andaban un poquillo perdidos y han intentado en el pasado un proceso que todos deseamos por un tema de autoestima, pero también por salud. Y ahí me cuentan entonces qué tal ha sido el proceso después de aplicar estas técnicas. Como siempre, nosotros emocionadísimos de pasarles esta información y si cree que esto tiene valor para alguien, tal vez se lo quiera compartir y así ayudamos entonces con el propósito de una sociedad en forma, feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica. Recuerde que estamos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, así es que todo eso lo puede compartir. Nos vemos en el próximo episodio.